Gracias por venir. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, voy a respirar profundo primero. Bueno, recién estuvimos ahí afuera haciendo una charla, no sé si todos estuvieron, pero por si acaso voy a empezar de cero, desde el principio, intentaré explicar un poco por si hay gente que no tiene idea de qué es lo que estoy hablando y por qué estoy hablando y demás. Antes que nada, por suerte me pusieron joven índigo, porque ya si me ponían niño era como, ¡ay! No, ya, es del pasado eso, así que me interesaría empezar a explicar más o menos qué es lo de índigo antes de hablar de todo lo que realmente quería hablar, porque obviamente hay mucha gente que sigue hablando del término y hay gente que todavía no tiene ni idea de qué es el término, ¿no? Índigo. Entonces, más o menos resumir un poquito para que todos estemos en sintonía de lo que significa esto y que puedas empezar a hablar de lo que viene a ver. Entonces, a mí me pusieron joven índigo por una cuestión que en los años 80 se empezó a trabajar, sobre todo con el análisis de la vibración humana, ¿sí? Con el análisis de la frecuencia que la materia irradia, que es el campo magnético, llamado también aura por muchos, y ese campo magnético emite ciertas ondas de vibración que un ruso, a través de lo que se llama hoy la fotoquirlia, determinó los campos de vibración de las personas. Y bueno, normalmente salían colores rojo, naranja, amarillo, verde, pero a partir de fines de los años 80 o principios de los 90 se empezó a determinar muchas personas, sobre todo niños, con un color que no había salido mucho antes, que era el índigo violáceo, ¿no? Un calor que se emanaba en esa sintonía. Y que su frecuencia tenía mucho que ver con percepciones diferentes, con una forma diferente de ver la realidad, tenía que ver también con la transmutación. Siempre estaban en un cambio constante, no podían estar quietos, siempre eran como que tenían que ir en contra, podríamos decir, del sistema. Terminaron siendo como niños rebeldes, niños que tenían problemas de aprendizaje. Bueno, ahí empezaron todas las determinaciones del DDT, no sé qué, bueno, todas esas cosas ahí. Éramos todos esquizofrénicos y raritos. Entonces, en ese periodo que se fue dando, apareció todo un vocabulario sobre el niño índigo, ¿no? Era el niño índigo y quedó el niño índigo, pero los niños índigos nacieron en los años 80, hoy tenemos todos 25, ¿no? Como que ya los niños por atrás. Entonces, ¿qué estaba haciendo esa frecuencia? ¿Por qué a partir de ese momento? A partir de ese momento, en el año 86-87, cambia la frecuencia solar, empieza a cambiar la frecuencia solar. Es decir, que las emanaciones de la luz del Sol llegaban de una manera diferente a los planetas, Mercurio, Venus, luego Tierra, Marte. Cuando llegan a la Tierra, empiezan a cambiar la frecuencia de la Tierra también. Y al cambiar esa frecuencia de la Tierra, por lo tanto, la luz también cambia. Al pasar esto, empieza un proceso de transmutación. Y ese proceso de transmutación en frecuencia se ve de color violeta. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucedió? En la Tierra completa, todo, árboles, piedras, todo empezó a vibrar a partir del año 87-88 de color violeta. Por más que cada uno vibraba a su sintonía. Pero como ese color empezó a invadir tanto, las almas que nacían nuevas en el planeta, las almas que empezaban a nacer entre los años 80 y 90, empezaron también a vibrar en ese color, ¿sí? En índigo. Entonces se llamó como una generación. Pero hay un mito que quitar. No existen niños índigo, sino seres que vibran en sintonía índigo. ¿A qué me refiero con esto? Las almas nuevas nacieron en el planeta y ya entraron directamente con la energía índigo, ¿no? Pero a partir de ese año, mucha gente empezó a cambiar y por lo tanto, gente de 80 años también vibraba en índigo, ¿sí? O sea, no es algo de niños, sino que es algo de un momento de frecuencia terrestre. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿qué sucede? Como estamos en una transición, en un proceso de transmutación planetaria que se nota, prendemos la tele, salimos a pasear, lo que sea, ya se nota como transmutación constante. Al ver esto, nos damos cuenta de que la frecuencia del planeta está cambiando y por lo tanto nosotros también.
también. Y al cambiar nosotros la frecuencia, estamos vibrando en índigo, normalmente, ¿no? Algunos todavía vibran en rojo, pero eso es otro tema. Entonces, a partir de ese momento, cada uno empieza a transmutar su propia realidad y a descubrir su propia realidad. ¿Por qué? Porque la vibración índigo no tolera un sistema. No me refiero a un sistema político, sino que a cualquier tipo de sistema familiar, por ejemplo, ¿no? Papá, mamá, hijo e hija. Y no se entiende ese sistema en la vibración de transmutación porque no hay reglas, no hay normas. Entonces, el hijo da consejos de padre o de abuelo. Y empieza a hacer todo como un desastre para la familia, en primer lugar, después en la escuela, porque se lo pasan a la maestra, después en el trabajo, y así, y empieza a hacer todo un lío. Un lío para el sistema antiguo, pero para el sistema nuevo está todo perfecto. Entonces, esa vibración índigo, lo que hace es permitir una remodelación en nuestros patrones y conceptos de la vida diaria y en nuestra relación también con el medio. Esto permite, esa transmutación permite que nosotros nos podamos conectar mucho más, porque el lado índigo lo que hace es buscar las posibilidades diferentes a pesar del sistema. ¿Eso qué implica? Que nosotros tenemos el hemisferio izquierdo, ¿sí? Que es el hemisferio que regla y ordena todo el sistema, y el hemisferio derecho, que es el que crea, co-crea y diseña, ¿sí? Cuando nosotros estamos en un proceso de cambio, hay mucha vibración índigo, ¿sí? En las revoluciones, la Revolución Francesa, las guerras antiguas, todos son momentos índigos también, porque son de remodelación y de cambio. No solamente un cambio espiritual es índigo, ¿sí? También una guerra puede vibrar en índigo. Entonces, ese proceso de vibración y transformación hace que este hemisferio, el derecho, le diga al otro que tiene que cambiar. Y entonces dice, este sistema se está rompiendo, no me sirve, entonces creo otro. Cuando empiezo a crear otro, empiezo a ver miles de posibilidades. Y cuando aparecen las miles de posibilidades, también aparece la conexión con esas posibilidades. Esa conexión nos permite, a partir de ese momento, estar más conectados con el medio. Puede ser tanto el medio humano, como el medio natural, como el medio universal. Cuanto más vibración se genera de transmutación y cambio, más conexión y más ideas hay a otro nivel, ¿sí? A otro nivel de frecuencia. Por eso mismo se relacionó también a los índigos con la espiritualidad, porque la mayoría de esas personas que estaban vibrando en esa sintonía terminaban conectándose con algo que era del más allá, de las estrellas, de las galaxias, de otros planetas, de otras vidas, y empezaron a vivirlo, ¿no? A vivenciarlo como algo muy fuerte, como algo muy importante y real, sobre todo. Ya antes era como un cuento o religioso, ahora era como una vida diaria, normal. Entonces, ¿qué pasó? Como el sistema decía, pero esto está mal porque hay algo que está cambiando, entonces intentaron medicar a esas personas para que no cambien, ¿no? Era más cómodo tener el sistema. Entonces, se empezó a medicar a las personas y a confundir a las personas para que no se cambien. Pero inevitablemente, por más que no se quiera cambiar a las personas, el planeta es el que está cambiando. Y como cambia el planeta, cambia todo sobre su superficie. Por lo tanto, es inevitable que llegue un cambio primero de conciencia y después de acción, ¿sí? Estamos ahora en el plano de conciencia, ¿no? Por eso mismo todos por ahí cuando quieren hacer algo no sale muy bien, ¿no? Todos quieren concretar algo, vamos a hacer tal cosa y de repente se cae todo. ¿Por qué? Porque estamos en un plano de conciencia y autorreconocimiento. Después ya vendrá el plano de acción. Primero hay que observar antes de hacer. Entonces, esta frecuencia nos relacionó a muchos de nuestra edad con otra conciencia diferente y otra percepción de la realidad diferente. No implica que las personas mayores de 25 años y los ancianos no hayan tenido esa conexión nunca, sino que sí la tenían, pero a través de un filtro de otras energías diferentes. A partir del año 87 empezó otro tipo de filtro, porque se empezó a romper ese campo magnético denso que había en el tiempo anterior. Entonces la conexión fue mucho más sutil y por lo tanto los cambios mucho más fuertes. Entonces a partir de esa fecha empezaron una evolución muy rápida. Si se dan cuenta, en el mismo momento, prácticamente en los mismos 5 años, apareció Internet, apareció toda la tecnología, toda la máxima tecnología que tenemos, todo evolucionó con nosotros en esa misma edad. Porque todo el sistema también estaba cambiando rápido por la misma frecuencia. No era algo de los niños, sino que era un sistema que estaba cambiando. Entonces,
a partir de ese momento, muchos de nosotros lo que empezamos a hacer es a conectarnos con otra vibración, con otros niveles de conciencia, lo cual nos llevó a estar conectados con lo que llaman el más allá, ¿no? Podríamos decir, que es el más acá también. Es un error de concepto. Nosotros todos estamos creados por magnetismo. Eso ya lo sabe la ciencia. Nosotros tenemos todo nuestro cuerpo constituido por magnetismo. Lo que implica que mi cuerpo no termina acá, sino que está conectado con el aire, con el oxígeno, todo lo que está alrededor. Yo soy parte de usted. Por más que yo soy un ser, una entidad, todo está conectado. Entonces, esa conexión que tenemos todos juntos nos permite hacer que la información también la tengamos todos juntos y que la red, tanto de otros planetas, de otros sistemas, como acá, esté toda conectada. ¿Esto qué implica? Que cuando la vibración cambia, la conexión también cambia y por lo tanto esa información empieza a llegar mucho más fácilmente. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me siguen? Vale, por las dudas. La información empieza a llegar mucho más fácilmente. Cuando llega esa información más fácilmente, muchos empezamos a decodificarla. Eso muchos le han llamado canalizar, bajar información. No es siempre un ser que viene y te dice la información del otro nivel, sino que tal vez es uno mismo decodificando la información que está en el medio, en la red, y que antes no usábamos, ¿sí? Entonces la información ya está ahí, la tenemos. Ahora nos empezamos a conectar. Muchos de nosotros venimos con un mandato específico de conectarnos con eso y trabajar con esa frecuencia y esa información. Entonces, ¿qué pasó? Personalmente, ahora hablo de mi proceso personal, personalmente lo que me pasó a mí es que desde niño se me permitió recordar, es decir, conectarme con esa red de información que había. Fueron años de proceso duros, desde la infancia hasta los 19 años, en que fue un proceso puro de recuerdo, que no es simplemente qué bonito recordar, sino que es un dolor de cabeza constante, confusión de personas, de personalidades, que vamos a decir más o menos que esquizofrenia, podríamos decir, ¿no? Como para ser bien directos. Una esquizofrenia, pero ¿qué pasa? La esquizofrenia es cuando uno se cree que está loco. Si uno sabe que no está loco, se transforma en un don, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo es cuestión de perspectiva. Podría ahora mismo estar hablándole de un esquizofrénico y usted escuchándome. O, si está todo perfecto, yo me siento estable, puedo estar dándoles un mensaje tranquilo, ¿no? O sea, eso depende de cada uno. Entonces, esa información que empezó a venir tiene que ver con toda la historia de la humanidad, con la historia universal y un montón de cosas que ni se pueden hablar, que al principio no tenían sentido, no tenían ninguna lógica. Yo no encontraba lógica, yo le pedí a mi madre que por favor me encierre, ¿sí? O sea, era todo al revés. Entonces, terminó un momento en que pasó algo que me acomodaron todo el sistema energético de mi cuerpo y a partir de ese momento pude entender para qué era esa información. Ahí entendí que toda esa información la gente ya la sabe, ustedes ya la saben, pero está todo disuelto, está todo desparramado por todos lados, ¿no? Y no saben cómo relacionar una cosa con la otra, cuando en realidad desde la vibración índigo, la política, los extraterrestres, los Illuminati, la energía planetaria, el ecosistema, el cambio climático, todo tiene relación, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona todo eso? Antes parecía, no, esto es de acá, si yo soy religioso no puedo ser científico, si yo, ¿no? Y en realidad está todo demasiado conectado y cada vez lo estamos viendo más claro. Entonces, mi labor dentro de eso fue, sin darme cuenta, empezar a ayudar a personas a organizar esa información. Gente que hacía años, décadas incluso, que venía estudiando libros, leyendo un montón de cosas, con un cuentito que yo les contaba de lo que me acordaba cuando tenía 13 años, les cerraban 20 libros de lo que había leído. Entonces, ahí empecé a comprender que esa información era la misma que ellos sabían, pero que estaba ordenada. Para mí no, pero para ellos sí. Entonces, a partir de ese momento, surgió la posibilidad, sin darme cuenta, de hablar de ese proceso. Entonces empecé a hablar desde el origen del universo, según como me lo acuerdo, ¿no? Cada uno tiene su perspectiva, pero desde el origen del universo hasta el futuro.
no exacto, porque el futuro siempre varía, pero el futuro. Entonces, todo eso lo resumí en un plan que hace miles de años, según mis recuerdos, se le llamaba el Ater-Tumti. ¿Sí? El Ater-Tumti. Ater, en aquella lengua antigua, se hablaba en África hace 10.500 años, significa cielo, y tum, tierra. Ti es un enclítico en lingüística que significa en, dentro. Entonces, Ater-Tumti, cielo en la tierra. Ese era un plan que se tuvo hace muchísimo tiempo con la finalidad de hacer que todos los sistemas divinos del universo se plasmen en materia. ¿Por qué? Porque muchos de los que están acá seguramente están cansados de estar en la materia, ¿no? Y como que están haciendo todo un proceso para liberarse y escaparse de la materia, es decir, trascender el planeta, la tercera dimensión y salir corriendo para otra dimensión, ¿no? Vamos a flotar entre las nubes porque está mucho mejor. Pero ¿qué pasa? Nosotros venimos de ahí. Y si venimos de ahí, queremos ir para allá y nos mandaron acá para hacer algo, entonces, ¿qué sentido tiene si nos vamos? Cuando volvamos van a decir, ¿y lo hiciste? Me olvidé. Y que estaba tan confundido. Y... entonces, bueno, van a tener que volver. Y así no sé si les suena que han venido una y otra vez, una y otra vez. Constantemente, cada vez que volvían decían, uy, me olvidé. ¿Por qué? Porque nosotros acá venimos a un servicio, con una misión. Cada uno tiene una misión específica. Algunos es más social, otros es más individual, otros de familia, otros con los animales. Cada uno tiene una misión diferente. Pero hay que cumplirla. Pero no porque alguien nos dice, tienes que hacer esto, sino porque nosotros decimos, quiero ir a hacer eso. ¿Sí? Entonces, cuando digo quiero ir a hacer eso, lo tengo que hacer. Porque hay que comprarse un cuerpo. O sea, no es fácil. ¿Sí? O sea, uno parece que se mete y listo, pero no. O sea, es un proceso de miles de años de preparación hasta que uno ingresa a la materia. ¿Con qué propósito se ingresa a la materia? La materia es la máxima experimentación de la luz. ¿Sí? Nosotros creemos que la luz es lo máximo, pero para los que ya están en la luz, la materia es lo más. ¿Ah? O sea, siéntanse bien. ¿Por qué la materia es lo más? Porque nosotros ya estábamos en la luz. Y llegó un momento en que había que decir, ¿qué hacen? ¿No? O sea, algo hay que hacer. La evolución se llama eso. Entonces, la conciencia, obviamente no estábamos todos así, sino que la conciencia dice, algo hay que hacer. Tengo que experimentarme a mí mismo para saber qué es, por qué existo. Y la única manera de experimentarse uno mismo es dividiéndose y observándose por partes. Entonces así apareció el universo, dividiéndose y creándose las partes. Y la última parte, que es la más densa y donde mejor es experimentar todo, es la materia, tercera dimensión. Entonces por eso todos quieren venir para acá. Nosotros estamos cansados por hace 25.000 años que venimos naciendo constantemente y es como, bueno, ya está, ¿no? Un poquito, vámonos de acá. Entonces, claro, cuando todos se quieren ir y dicen, sí, el planeta asciende, un montón de seres vienen corriendo y dicen, sí, vamos al planeta, ¿no? Entonces hay como un problema igual ahí, ¿por qué vienen para acá si nosotros queremos ir? No vayan ahí, que es un planeta de dolor y sufrimiento. Ah, genial, o sea, así podemos experimentar más cosas de uno. Entonces, no se entiende mucho ese concepto, porque el universo no entiende de moral, no entiende ese concepto. Entonces, venimos a este sistema, venimos a esta programación, que es la materia, a experimentar todo lo más posible, ¿no? ¿Y hacer qué? Nosotros venimos acá a traer conciencia. ¿Por qué? Porque el planeta tiene como finalidad convertirse en un sol. Porque todo lo que se divide tiene que volver, ¿sí? Entonces, cuando todos nos separamos para experimentar, luego empieza el proceso. Empieza lo que se llama el proceso interno del ser, ¿no? Primero hacemos para afuera y después tenemos que volver hacia adentro. Es un proceso natural de evolución. Entonces, como una galaxia, se expande y se contrae. En ese proceso, la Tierra tiene como finalidad convertirse en un sol, ¿sí? Volver a ser un sol. Pero para eso necesita luz y para eso necesita que vengamos y fecundemos el planeta. ¿Cómo se fecunda un planeta? Trayendo luz. Pero como es un mundo físico, hay que traerlo con materia. Y desde adentro, elevarlo con conciencia. Entonces, nos metemos los seres de luz, podríamos decir, o seres neutrales, a mí me gusta decirle más entidades, más que seres de luz. Venimos aquí y empezamos a hacer un proceso desde adentro para sacar la luz hacia afuera, para elevarla, ¿sí? Pero si estamos todos queriendo irnos de acá, ¿de qué nos sirve? ¿No? Si estamos cansados, si nos queremos ir y no logramos disfrutar del proceso, ¿sí? De lo que estamos haciendo, entonces no vamos a avanzar.
siempre vamos a volver, nos vamos a estancar en el mismo sistema una y otra vez. En este Atertumpi, lo que yo empecé a hacer es explicar ese proceso de cómo nosotros decidimos venir hasta la Tierra y cómo nosotros estamos eligiendo elevarnos hacia la divinidad de nuevo, ¿sí? En un breve resumen de 8 horas, que yo ya me aburrí. Entonces, pasamos a otro plano. Todos, no sé si todos saben, pero nosotros somos seres multidimensionales. ¿Saben lo que es multidimensional? ¿Sí? ¿Todos? Qué poquito saben. Bueno, multidimensional es que tenemos muchas dimensiones, obviamente. Es muy fácil. Primera dimensión es el punto, segunda dimensión la línea o la sombra, tercera dimensión la forma, la profundidad, cuarta dimensión es el tiempo que trasciende esa forma, quinta dimensión es la luz que irradia esa forma, sexta dimensión es las posibilidades de esa forma, la séptima dimensión es la luz pura de esa forma, octava dimensión es la esencia crística de esa forma, novena dimensión es el nivel de expansión de esa forma, décima dimensión es un nivel de totalidad y onceava dimensión es la red de información general, para pasar a otro sistema en el cual no se entiende nada. De ahí venimos, ¿no? Venimos para acá, entendiendo cada vez un poco más, llegamos hasta acá. En cada nivel por el que pasamos dejamos nuestra parte, nuestra estela, ¿sí? Con otros seres, con otras entidades que se van quedando en esos niveles. ¿Por qué? Porque dicen, yo me quedo acá, todavía no estoy preparado para nacer, te ayudo desde acá, ¿no? Eso nosotros llamamos guías. Luego están los maestros, que los maestros sí, vinieron, nacieron y dijeron, ya está, me voy y te puedo enseñar, ¿sí? Los que estamos acá estamos aprendiendo, pero también enseñando a los que están en otro nivel. Entonces, ese proceso de aprendizaje está siendo acompañado por lo que llamamos guías, que muchos llaman ángeles o seres así, que en realidad son de otro nivel de vibración los que no han decidido todavía entrar a experimentar en la materia, ¿no? A diferencia de nosotros, los valientes, los kamikazes también. Entonces, cuando decidimos venir, ellos nos están colaborando desde ahí, desde otro nivel. Y ellos son los que a veces nos guían y nos dicen, por acá, ¿no? Cruza la calle, ¿no? Y te vas a encontrar con algo importante. Y normalmente nosotros, como somos todos tercos, decimos, no, porque el trabajo me queda por allá. Se puede cruzar. Y alguna vocecita interna nos dice, cruza por el otro lado. ¿Ya? Entonces, les pasó todo eso, ¿no? O sea, entonces, presten atención. Si escuchan esos dos, presten atención, que es la voz de la conciencia, que podemos ser tanto nosotros mismos como otro que está ahí diciendo, Dios mío, no me escucha. ¿Ah? Entonces, si no escuchamos esas voces, vamos a llegar igual a ese lugar, pero lo mejor porque nos chocó un auto y nos tiró hasta la ventana de enfrente. ¿Sí? El universo funciona así.